Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de YE, un capítulo más de la Y Asturiana, en una jornada esta de martes, en la cual estamos ya a muy pocas fechas de las festividades grandes de la Semana Santa, del Jueves Santo y del Viernes Santo. Bueno, una jornada esta, la de hoy, en la cual vamos a comenzar hablando de temas que tienen que ver, bueno, pues con la Semana Santa desde Asturias. Y es que en la Catedral de Oviedo se custodia una de las reliquias más importantes, sin duda, de la cristiandad, que es el Santo Sudario de Oviedo. Bueno, pues hablaremos de hablaremos de otros temas, de otras religiones al margen de la católica en nuestro país. Bueno, hablaremos también de otras alternativas para la Semana Santa. Hablaremos de estos y de muchos temas, y también tendremos tiempo para la solidaridad, como venimos realizando durante toda esta semana. Bueno, pues se trata de recaudar fondos para un asilo de ancianos que ya no tienen familiares y que se encuentran solos en un asilo, en unas condiciones muy pobres, en los campamentos de refugiados de Miao, en India. Bueno, pues refugiados ancianos tibetanos, en este caso, que han escapado de su propio país después de la invasión que China realizó de la nación de Tíbet allá en la década de los 50. Bueno, pues esta veintena de ancianos viven en unas condiciones muy pobres, como les decimos, en un asilo de refugiados. La ayuda internacional está haciendo que este asilo se mejore y tengan unas condiciones de vida más dignas. El grano de arena que aportamos consiste en un sencillo, aunque complicado juego, en el cual hay que colocar una moneda, tipo esta, encima de este limón. Si la moneda se queda encima, bien, pues quien lo consiga, invitado o colaborador de este programa, gana una estancia en las Caldas Villa Termal. Si la moneda se va al fondo, pues ese dinero al final de la temporada televisiva pues irá destinado al sostenimiento económico de estos ancianos. Vamos a probar. Bueno, obviamente no hay las Caldas para mí tampoco hoy. Y mira que lo intento todos los días. Bueno, si quieren practicar en casa, tienen también un número de cuenta que aparece en pantalla en el cual pueden también ser solidarios desde el sillón de su casa. No les hago esperar más, vamos con el programa de hoy, con lo cual, cabecera y comenzamos. Lo decíamos al inicio del programa, la Catedral de Oviedo custodia una de las reliquias más importantes de toda la cristiandad. Se trata del Santo Sudario de Oviedo, un paño que, según la tradición cristiana, cubrió la cabeza de Cristo después de ser bajado de la cruz. Bueno, para hablar de este Santo Sudario, de esta reliquia, bueno, pues se encuentra con nosotros Jesús García Iglesias, doctor ingeniero de minas e investigador del Santo Sudario de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ¿qué es el Santo Sudario que se custodia en la Catedral de Oviedo? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, a simple vista es un paño que parece antiguo, sucio, que si yo no se lo encuentra por la calle, probablemente le pegaría una patada y lo tiraría a un basurero, ¿no? No le llamaría mucho la atención. La diferencia es que esto no está en la calle tirado, sino que después de varios siglos, muchos, y según la tradición, está en la Catedral de Oviedo y según la tradición ha seguido un itinerario largo desde Jerusalén hasta Oviedo y según la tradición es el paño que cubrió el rostro de Cristo, no ya después de bajar de la cruz, sino ya estando en la cruz. O sea, se le pone estando aún en la cruz, ya muerto. Ya muerto. Vamos a ver una imagen sobre la pantalla grande, sobre el plasma, y bueno, usted nos irá indicando. Entonces, ¿pudo realmente, según los estudios forenses, cubrir la cabeza de un crucificado? Sí, o sea... Ya lo tenemos en imagen. Bien, los estudios forenses son complejos y rigurosos, están hechos por especialistas, es decir, forenses que son forenses de carrera, es decir, trabajan para la policía o para las autoridades judiciales. Esos son médicos que tienen un acreditado currículum y que no dan puntada sin hilo, es decir, no se inventan nada, porque
de sus dictámenes puede depender la condena de una persona a cadena perpetua, a muerte, si existe esa pena. Y en el caso del Santo Sudario ha habido varios forenses que ya han trabajado y, en mi opinión, son los que han hecho los descubrimientos más espectaculares de la información que contiene el propio sudario. ¿Qué información contiene este paño? Pues por una parte, ellos han dictaminado que esas manchas son de sangre humana y grupo AB. Y en eso coincide ya con investigaciones paralelas y anteriores que se habían hecho en la síndrome de Turín, en donde también es sangre humana y grupo AB. Sí. ¿Qué paralelismo hay entre el Santo Sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín? Diríamos que ahora mismo esa es una de las líneas de futuro en cuanto a la investigación de los dos lienzos. Sí. A los dos lienzos les interesa tener información el uno del otro, porque hay informaciones complementarias y también servirían de test de validación de la autenticidad, autenticidad o posible autenticidad de estos lienzos. Es decir, yo querría decir una cosa de entrada, que los equipos de investigación, tanto los de la Sábana Santa, empezando por el equipo americano que en los años 70 hizo las sensacionales investigaciones que, entre otras cosas, sacaron a luz la imagen tridimensional, ¿no?, que contiene. Bueno, pues estos equipos han estado trabajando de una manera, cabría decir, desinteresada. Son profesionales de gran valía y que las cosas que dicen no se las sacan de la manga, ¿no? Lo digo porque a veces desde otros sectores de investigación, como pueden ser los historiadores, que no tienen mucho conocimiento de lo que son los métodos científicos aplicados a la investigación de objetos como este, pues a veces dudan de los hallazgos que se obtienen, sobre todo si contradicen algunas de sus hipótesis o algunas de sus deducciones de tipo histórico, ¿no? Los he hecho con investigación en cuanto a fuentes históricas, etc. Yo lo que querría decir es que no hay problema de incompatibilidad de ambas investigaciones, porque si ambas van siguiendo encontrar una verdad, y esa verdad es una, pues no puede haber confrontación, sino que tiene que haber complementariedad, ¿no? A nosotros nos interesan mucho los datos de tipo histórico para ver el itinerario de esa tela, de dónde ha venido, qué antigüedad puede tener, etc. Pero está claro que lo que hace un forense o lo que puedo hacer yo con un microscopio o con unos análisis químicos hechos sobre la tela, esos son datos empíricos incuestionables, que luego se pueden interpretar de una manera o de otra, pero no pueden asustarnos los datos que nos den y los resultados que arrojen, ¿no? O sea que por eso, en concreto, el dato del carbono 14. El análisis del carbono 14. ¿Qué datos arroja? El carbono 14 es un método de análisis que, en el caso de telas antiguas, o sea, los arqueólogos, egiptólogos, etcétera, que cogen restos de mucho tipo, pero también tejidos, han llegado a la conclusión de que en este tipo de telas las contaminaciones que tienen son de tal orden que un porcentaje muy alto de resultados de datación, es decir, lo que lee la máquina, pues no coincide con los datos históricos y con los datos arqueológicos. A veces hay distorsiones muy grandes, diferencias muy grandes. Bueno, pues ellos han puesto en cuarentena la metodología de datación por carbono 14 en tanto en cuanto hay confrontación con datos de tipo histórico o arqueológico. Lo margina, porque se dan cuenta de que la contaminación está impidiendo leer correctamente la edad, ¿no? Hay científicos que, tal y como decía usted, sostienen que es imposible que este paño haya cubierto la cabeza de Cristo, como también sostienen que la Sábana Santa tampoco envolvió este cuerpo. Sí, bueno, pues yo eso les diría que fuesen más prudentes. Nosotros no pretendemos demostrar que es esa tela que estuvo en contacto con el rostro de Cristo. Nosotros lo que pretendemos es decir, ¿qué información me da a mí el Santo Sudario? Claro, eso quería preguntarle. Basándonos en esta foto que tenemos en el plasma grande, ¿qué información nos da
este sudario? En este Bueno, caso? pues todo lo que hay aquí, todas estas manchas que se ven, que forman una mancha central aquí mucho más potente. Sí. Luego hay una mancha que viene hacia abajo que forma como dos regueros que vienen así. Sí. Eso serían todo deducciones hechas por forenses. O sea que, y además haciendo ensayos de verificación con modelos, con maniquíes y con telas de lino y con sangres de distinto tipo, o sea, sangre auténtica, pues ellos demuestran claramente que aquí ha habido fases de manchado. Las primeras van hacia abajo, son estas, por lo tanto está el cuerpo en vertical y con la cabeza más o menos levantada, o sea, con una cierta inclinación hacia la derecha. Sí. Eso correspondería ya con el crucificado muerto y puesto todavía sobre la cruz, porque si no la sangre no bajaría hacia abajo. Claro. Después hay otro movimiento que es ya cuando probablemente están descendiendo el cadáver de la cruz, que voltean la cabeza hacia adelante, la sangre sale de los orificios nasales y bucal y va por la quilla de la nariz hacia arriba y por la frente, luego ladean y deriva por la frente. Estas son deducciones inapelables, es decir, eso no cabe interpretarlo, eso es una evidencia. O sea, de que el lienzo tendría que estar en este momento esta zona más baja que la boca, así como antes estaba más baja la barbilla que la boca, por eso va hacia abajo. Después se demuestra que hay un conjunto de manchas que están aquí centradas en la boca y en la nariz, y que eso indica que está boca abajo, porque si no, no saldría sangre, y que además sale de una manera en fases sucesivas, por lo tanto hay movimientos, y por otro lado también indican que no hay una dirección de propagación preferente como aquí o como aquí hacia abajo, sino que eso nos estaría probando que está en posición más o menos horizontal, la cabeza, boca abajo y la cabeza. Sí. Y después ya lo envuelven, primero estaría doblado, y hay razones para que esté doblado porque no podrían pasar el paño cuando tratan de cubrir. ¿Por qué tratan de cubrirlo con ese paño? ¿Y por qué lo cubren? Porque está sangrando, es decir, está echando líquidos, sangre más o menos degradada, debido a que él tiene los pulmones absolutamente encharcados, ya está muerto. Entonces, igual que un hombre que muere con neumonía, una persona, pues echa líquidos por la boca, y hay que cerrarle la boca y taparle, limpiarle, etcétera, ¿no? Tiene los pulmones saturados y incluso muere por asfixia porque no puede respirar, ¿no? Muere porque se le para el corazón, pero se para porque el oxígeno le deja de ir a la sangre, ¿no? Entonces, o sea, que cuando los forenses estudian todo esto, eso lo deducen de una manera incuestionable, es decir, la autoridad forense es indiscutible, no se les niega autoridad y conocimientos, ¿no? Y no inventan nada. O sea, cabe decir, oye, a la hora de interpretar esto, podía ser de esta manera o de esta otra manera, podía haber volteado una vez, 3 veces, pero estas cuestiones elementales son como muy evidentes en el lienzo para ellos. Entonces, o sea, sangre humana, sangre de una persona que muere en posición vertical, corresponde con un ajusticiado en la cruz, con la cabeza ligeramente inclinada. Hay sangre vital que fue vertida por Corona de Espinas cuando todavía estaba vivo debido a las punzaduras de las espinas, y aparece por distintos sitios, por ejemplo la que está aquí, eso corresponde a la nuca, y correspondería a una zona de la nuca en que hubo muchas espinas que incidieron, rompieron los tejidos y provocaron sangre y crearon pues coágulos de sangre que siguen pegados a la cabeza y al cuero cabelludo, y que cuando esto se puso en contacto para tapar la cabeza, se adhirieron y quedaron pegados aquí y pasaron, esas marcas pasaron del cuerpo, de la cabeza, al lienzo. O sea, todo esto lo deducen los forenses, y cabe uno discutir en plan forense con forense, pues sí, y probablemente quepa aquilatar mejor, discutir algo, pero en términos generales esos datos son válidos. Sangre humana, sangre que responde a todos estos movimientos, todos estos derrames de sangre que se ven por aquí, encajan con un modelo de un ajusticiado muy violentamente, conforme a lo que sería un modelo de crucifixión romana, que además tiene la coronación de espinas, que además tiene flagelación, eso se ve sobre todo en la sábana santa, y que además tiene una lanzada,
en el costado, y derrame de sangre, incluso la abertura de la herida queda reflejada en la sábana santa, ¿no? Entonces, aquí hay datos que correlacionan todas esas cosas con lo que está en la sábana santa. Antes de retirar lo que es la imagen, a la que volveremos después, señalar que es prácticamente el tamaño original, ¿verdad? Es escala 1:1. Este es el tamaño del Santo Sudario de Oviedo. Y esto es una quemadura. Exacto, eso es un agujero de la tela. O sea, esta es una foto sacada con iluminación desde aquí, desde el frente. Por lo tanto, la luz ahí encuentra un hueco y no se refleja y la vemos oscura. El borde está chamuscado, o sea, las fibras han sido destruidas por llama, se han carbonizado y además hay un borde de cera, aquí incluso se ve una zona más blanca, que todo esto es cera, que es una transferencia de cera de la vela, que cayó ahí, un descuido, cuando probablemente estaban iluminando y observando con velas, y ahí tenemos un descuido. Un descuido. Bueno, vamos a retirar lo que es la imagen del Santo Sudario, después volveremos, si procede a ella, vamos a ver unas imágenes en vídeo ya del mismo y vamos a continuar hablando de este tema. Es decir, si pudo cubrir la cabeza de Cristo, de no haber cubierto la cabeza de Cristo, si alguien se tomó unas molestias enormes en que fuera muy similar a la pasión de Cristo, es decir, con corona de espinas y con todo lo demás, ¿no? Sí, los científicos, yo no sé los historiadores lo que dirán, los científicos decimos que los forenses de hoy día, lo dicen también ellos, no serían capaces de igualar ese Santo Sudario, no serían capaces de hacer una copia 100% igual. Claro. Tiene que jugar con distintos tipos de sangre, más diluida, menos diluida, sangre vital, sangre post-mortem, las posiciones de las manchas, etcétera. Como además luego haríamos coincidir la falsificación de aquí con la falsificación, que también habría que suponer, de la sábana santa. Diríamos que desde el punto de vista fáctico, técnicamente es impensable, imposible. Es de tal complejidad el modelo que está reflejado ahí, que uno solamente cabe pensar, es un modelo real, solamente un caso real de utilizar un crucificado que haya sufrido los mismos pasos que la crucifixión de Cristo, con coronación de espinas, flagelación previa, todo el itinerario, los castigos, porque lo que se va deteriorando es el cuerpo, se va deteriorando la sangre, todo, y la sangre va evolucionando conforme unas pautas que ¿quién en el siglo XIV conocería científicamente para poder hacer un modelo de falsificación, si no conoce las constantes del modelo? Bueno, pues aún conociéndolas hoy los forenses, porque ya mucha información que ahora sabemos y estamos aplicándola, es porque hemos leído en el lienzo, en los lienzos, en los dos. Entonces el forense es capaz de elaborar ese modelo y decir esto ocurrió así y así y así y así, porque lo está viendo después de estudiar y dedicar muchas horas. Y porque tiene unos conocimientos científicos de lo que es la sangre, el comportamiento de la sangre, etcétera, que los tiene él, no los tendría ni yo. Entonces, ¿quién en el siglo XIV podía tener esos conocimientos? Claro. O sea, la circulación de la sangre la describe, no sé en qué siglo es, ¿no? Pero creo que se llama Servet, ¿no? Sí. Y en el siglo VIII, porque entonces sí que admiten que esto debe de ser del siglo VIII, dicen los historiadores, ¿no? ¿En base a qué? En base al dato de carbono 14, que lo hemos suministrado nosotros, pero que nosotros sabemos interpretarlo y sabemos que eso implica una contaminación y por lo tanto esa contaminación nos da una edad más reciente de la que en realidad tiene que tener. Nosotros lo que podríamos decir con ese dato y conociendo la realidad de la contaminación que tiene, que no la eliminan para hacer el análisis, pues es evidente que esa contaminación tiene que darnos una edad más joven de la que en realidad tiene la tela. Bueno, todos estos datos, insisto, se tienen ahora, pero en el siglo VIII, ¿quién demonios podía suponer un modelo de crucificado conforme a aquel y qué factores tenía que él jugar, qué hilos del muñeco tenía que mover para que le diese esta figura, ¿no? Este modelo? Impensable científicamente. Por lo tanto, defender esa postura imposible. Lo único que cabría es decir, alguien coge a un señor, lo crucifica al modo romano, previamente lo ha flagelado,
lo ha coronado de espinas, los ha sometido a todo el tratamiento, Sí. Con el Calvario, el camino del Calvario, etcétera, y generaría un cadáver análogo. Sí. Y siguiendo las mismas pautas de tiempos, movimientos, etcétera, podría reproducir ese modelo. Ese mismo Pero modelo, tendría claro. que tener el modelo claro. Claro. Por otra parte, ¿cómo llega o cómo se supone que llega esta reliquia hasta Oviedo, desde Jerusalén? Bueno, pues ahí sí que los historiadores juegan un papel importante. O sea, hay que ir a fuentes, hay que ir a bibliotecas, a ver documentos antiguos. El primer documento que tenemos son los evangelios, ¿no? Que nos dice que está en Jerusalén, porque cuando los discípulos van con la resurrección al sepulcro, lo que encuentran es los lienzos caídos, que eran los que le cubrían, y el sudario, eso lo dice San Juan en el capítulo 20, en versículos 6 y 7, o por ahí me parece que son, dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza, indica un pasado, Sí. no era el que estaba en la cabeza Sí, en sí, ese sí. momento, es decir, había estado sobre su cabeza, que está enrollado y puesto aparte de la sábana santa, Sí. del lienzo, Sí. de los lienzos mortuorios, ¿no? O sea, ese sería el primer cita de tipo histórico que podíamos considerar. Después ya hay citas fragmentarias que no se siguen, porque no tenemos un acta notarial levantada en ese momento que haya acompañado permanentemente en su itinerario a las reliquias, a las dos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay espacios de tiempo en que ha desaparecido, no se sabe dónde estaba, no se sabe por dónde pasó. Claro. Por lo tanto, los datos históricos hay varios, indican un itinerario, una salida en el siglo VI, cuando las invasiones de los árabes que entran y destruyen, pues los cristianos salen corriendo con lo que pueden y con las cosas que tienen de más valor, y evidentemente hay cristianos que se van con las reliquias como el Santo Sudario. Entonces hay distintas citas que hablan de que vino por el Mediterráneo, que vino por África. Son dos versiones compatibles las dos, porque una nave que viniese iría costeando África, ¿no? Entra por Cartagena, que sería el puerto importante de España de aquel momento, por tanto cualquier barco vendría a Cartagena. Después hay datos que indican que aquí viene desde Toledo, y ya se han encontrado datos históricos que indican que a Toledo va desde Sevilla, por lo tanto eran diócesis importantes con obispos importantes, y ya cuando vienen los árabes está en Toledo y sale para arriba con más cosas, como por ejemplo reliquias de Santa Eulalia, que es patrona de la diócesis de Oviedo, ¿no? Y es de Mérida, ¿no? Sí. O sea, tenemos aquí los restos de Santa Eulalia, y en Mérida no los tienen un huesito que les han pasado, ¿no? Sí. Bueno, pues ese sería el itinerario más o menos hasta Asturias. Y en Asturias hay datos históricos que indican que estuvo apuntan a que estuvo en el Monsacro. Ahí hay, de hecho, unas edificaciones realmente curiosas, injustificables, si no es por algún motivo serio. O sea, hay una capilla octogonal insólita en Asturias, por estilo, por época, etcétera. Se cree que allí estuvo guardado. Y luego ya cuando está el reino de Asturias con su capital en Oviedo y ya los árabes no constituyen ningún peligro, pues se trae al palacio. A la zona, efectivamente, de la Catedral de Oviedo. Por otra parte, para finalizar, ¿sería interesante potenciar reliquias de este tipo, la visita de reliquias de este tipo, a modo de potenciar la ciudad también? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que es fácil de responder. Tenemos ejemplos múltiples en el mundo en donde un turismo que pudiésemos llamar de tipo religioso o peregrinaciones, pues tiene un justificante principal que es pues el religioso, es evidente, las personas creyentes, etcétera. También hay gente que iría por motivos de curiosidad cultural, porque algunas cosas de estas tienen al mismo tiempo un contexto cultural importante para una región, para un país, para Asturias. O sea, la Cámara Santa es algo emblemático de Asturias, no ya de la catedral o de los cristianos, ¿no? Porque una buena parte de la historia de Asturias se gesta en torno a
a la Cámara Santa. Ajá. Y porque incluso símbolos nuestros, como las cruces de la Victoria o la Cruz de los Ángeles, si están ahí es porque estaba el Santo Sudario. Es decir, son como complementos que se ponen a su alrededor para ennoblecer más esta reliquia, esa reliquia o el lugar en donde está custodiada esa reliquia, ¿no? Pero desde el punto de vista, analizando el tema económicamente, es de cajón que Asturias se puede beneficiar, como se beneficia Turín, de la Sábana Santa, en donde van millones de personas, o sea, 1 millón de personas, 2 millones de personas cuando están con una ostensión de un mes, sí. pues aquello es una afluencia de gente de fuera que tiene que suponer una inyección económica a la ciudad y a la región muy considerable, pero muy considerable. Claro. Entonces, o que le pregunten a Santiago con el sepulcro del apóstol también. bueno, a Santiago o a Lourdes o a Fátima, claro, o tantas cosas. Claro. Entonces creo que es legítimo y que correspondería a las autoridades civiles, en este caso, no al arzobispo ni a los canónigos, que no les compete y no serían personas idóneas para ello, pues promocionar más ese tema del turismo en torno a la veneración de estas reliquias, ¿no? Que con independencia de las creencias es evidente que beneficiaría económicamente a Oviedo y a Asturias y a todos los asturianos, ¿no? Sin duda. Pues Jesús García Iglesias, doctor ingeniero de minas e investigador del Santo Sudario de Oviedo, muchísimas gracias por aclararnos, bueno, prácticamente in situ, bueno, lo que son las características de este Santo Sudario. Voy a apelar a su solidaridad. Si quiere participar, bueno, pues usted lleva ventaja, da clase en minas y ahí dan asignaturas tipo mecánica de fluidos y demás, con lo cual puede llevar cierta ventaja en esto. Se trata de que coloque, bueno, pues una moneda encima del limón, que se queda ahí para las Caldas, Villa Termal, que se va al fondo a la solidaridad que decía de los ancianos, en este caso refugiados en India, ancianos tibetanos. ¿Quiere probar? Sí, pero yo no soy experto en hidráulica, ¿eh? Aunque Bueno, haya estudiado algo de hidráulica. Así todo, estudios de ello lleva. Era otra. O sea, que tengo que dejarla encima y que no se vaya, al fondo, ¿no? Va con ello. Intriga. Y al fondo que se fue. De hidráulica no soy muy fuerte. Bueno, no es hidráulica en este caso, pero sí es solidaridad para con personas encantado de que lo poder necesitan y mucho. Dejar ahí una moneda. Jesús García Iglesias, muchísimas gracias por participar y por ser solidario con nosotros. Gracias y nos despedimos de usted hasta que volvamos a hablar de esta reliquia que se custodia en la Catedral de Oviedo. Muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para seguir, para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Estamos. Sí.
Bueno, pues continuamos en esta jornada de martes, ya inmersos en la Semana Santa asturiana, y vamos a conocer a continuación otras doctrinas, bueno, distintas, aunque en muchas partes muy parecidas a la mayoritaria en España, a la católica. En este caso vamos a hablar de los anglicanos, que en Asturias también hay. Para hablar de ellos se encuentra con nosotros José Quesada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es párroco de la Iglesia Anglicana en Oviedo. Bueno, ¿cómo definiríamos la doctrina anglicana? La doctrina anglicana se puede definir muy sencillamente. Es principalmente la doctrina católica de toda la vida, con alguna variante, que incluso las podría citar importantes. Primera es la no aceptación de la supremacía, que sí la primacía del Papa, es decir, para la Iglesia anglicana, el Papa puede ser el primado, incluso de la Iglesia universal, no solamente de la Iglesia de Roma, pero no le damos la supremacía que sí le da la propia Iglesia, la Iglesia católica, y que fue definida por dogma, creo que en el año 1854 o algo así, por el Papa Pío IX, y que dio lugar a otra ruptura, a otra fracción dentro del catolicismo romano, que en este caso los hoy conocidos como veterocatólicos o viejocatólicos. Es la última división. Por lo demás, prácticamente es una iglesia litúrgica, tenemos los mismos tiempos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, etcétera, etcétera. El santoral puede ser un poco más limitado, más corto, y los sacramentos, pues los católicos dicen 7, nosotros decimos 2 sacramentos y 5 ritos sacramentales, que para los efectos no les damos el mismo valor, el mismo rango, pero siguen siendo 2 sacramentos, bautismo y comunión, comunes a todos los cristianos, y 5 ritos sacramentales que pueden tenerse o no tenerse, practicarse o no practicarse, como es el orden sacerdotal. En nuestra iglesia, en mi caso, por ejemplo, yo estoy casado y soy sacerdote. Sin embargo, en el clero católico, pues eso sería imposible, los curas no pueden casarse. El orden sacerdotal tampoco lo pueden tener los casados. La confesión, se puede uno confesar o no confesar, y así sucesivamente, ¿no? Pero por lo demás, digamos que los sacramentos, bueno, coincidimos, aunque le demos pequeños matices, ¿no? La comunión, bajo las 2 especies, como se hacía en principio en la iglesia primitiva y como hacen algunas comunidades incluso católicas, se hace con el pan y con el vino. Creemos firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no es un mero ritual como muchas veces nos ataca, ¿no? No, es que eso que celebra no es Eucaristía ni es nada. Sí creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero también hay una pequeña matización. Nosotros creemos que Cristo se hace presente en la Eucaristía no por el ritual, por los gestos o la autoridad de la que se reviste el celebrante, no por eso, que eso no cambiaría absolutamente nada, sino por la misma presencia, la misma promesa de Cristo, que dijo: donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Tomad y comed, tomad y bebed. Y bajo esa premisa, ese principio, creemos firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No creemos o rechazamos, más bien, la transustanciación. Sí. Es decir, no hay cambio de sustancia, ni hay cambio. Es decir, Cristo está ahí y está bajo esa forma, bajo esas especies. Eso diría que son las mayores diferencias, que son muy matizadas. Por lo demás, en apariencia no hay diferencia. No hay tanta diferencia. ¿Y cómo viven la Semana Santa o la Pascua los anglicanos? Pues para que la gente lo pueda entender, la vivimos como se podría vivir casi en la vida monástica o en la vida conventual. Es decir, se vive, o procuramos vivirla, con recogimiento. Hay quien ayuna, hay quien no ayuna, eso es algo que es totalmente voluntario, no es un precepto, pero desde luego no hacemos procesiones en las calles por 2 razones. La primera, y quizá no la más importante, que como Iglesia reformada rechazamos, no aceptamos, no necesitamos las imágenes en los templos. En un templo, aunque en Inglaterra sí hay iglesias antiguas, sobre todo las más conservadoras, que sí hay imágenes que datan de los tiempos anteriores a la Reforma, en las iglesias más modernas o en las,
tendencias Sí. menos conservadoras o más progresistas de la Iglesia, no hay, en los templos no hay imágenes, hay simplemente la cruz, que es el símbolo del cristianismo y es, por supuesto, esencial, que ocupa un lugar preeminente en el presbiterio y normalmente sin la imagen del crucificado, que creemos que ya está, que resucitó y ya no sigue en la cruz, ¿no? Entonces puede haber también algún cuadro, como tienen los ortodoxos, alguna imagen en cuadro, pero nunca esculpida, en escultura, en estatua. Por lo tanto, no hay procesiones y la vivimos como la viven otros muchos católicos también en otras partes del mundo, de una forma pues más o menos recogida, celebrando lo realmente importante, que es pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo demás, a mí, yo sé que esto no gusta a mucha gente, pero a mí eso me parece más folclórico que religioso. Ya. ¿Cuántos fieles anglicanos hay en Asturias y en cuántas parroquias están adscritos? Parroquias establecidas hay una nada más. Hay una, hay que tener en cuenta que aquí en España llevamos muy poco tiempo. En España llevan 200 años, pero en Asturias muy poco tiempo, escasamente 20 años. Empezamos compartiendo templo, que también hay que decirlo, en una parroquia católica durante 12 años o más. Compartimos templo con la parroquia de San Juan el Real, mientras vivió don Fernando Rubio, que espero nos esté escuchando en alguna parte. Por lo tanto, decir fieles inscritos, podemos estar en torno a 150 personas inscritos en el libro, que se hayan casado, que se hayan recibido, que se hayan bautizado. Ahora bien, ¿cuántos vienen con regularidad al templo? Pues entonces lo tenemos que dejar en 25, en 30. ¿Hay más personas que no están inscritas que si vienen? Pues sí, vienen estudiantes que están haciendo el Erasmus, que vienen de otros países, chicos o chicas que vienen de Estados Unidos, personas que están de vacaciones. Es decir, es una comunidad pequeña, en todo caso es una parroquia, podemos decir que es una parroquia pequeña, en torno a unos 25, 30, 35 fieles de media en los cultos. Es decir, no es una comunidad grande y a mí me da pena, ya no solamente que nuestra comunidad, que nuestra parroquia sea pequeña en número de miembros, sino que también lo sean las demás parroquias, porque vemos cómo a medida que pasa el tiempo la desafección y a veces incluso la antipatía por todo lo que suene a religión, lo que suene a iglesia, y lo digo con dolor, lo digo con dolor porque a mí a veces me da hasta, no miedo, pero me da cierto reparo salir a la calle con alzacuellos, porque a veces, no es que sean todos los días, pero a veces todos los chicos jóvenes te pueden llegar a insultar, es decir, hoy todo lo que huela a iglesia, y creo que esta es una factura que tenemos que pagar todas las iglesias. No vamos a entrar aquí quién es el más culpable, si es una iglesia, si es la otra, porque en España la mayoritaria es la católica, en Inglaterra será la anglicana y así sucesivamente, pero yo creo que toda la iglesia perdió el norte, se dedicó más a servirse que a servir, y eso lógicamente tiene un coste. Es decir, no podemos ir por la vida de dueños y señores cuando realmente deberíamos ser humildes servidores de la parroquia, en el caso de los párrocos o de los curas, y de la diócesis en el caso de los obispos. Si no lo he entendido mal, ¿compartieron templo Sí. en la iglesia de San Juan? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues, hombre, yo qué sé, a mí es algo que a veces hasta me emociona, ¿no? Cuando yo soy seminarista, ex seminarista católico, ¿no? Ajá. Entonces, por coherencia con mis ideas, abandoné el seminario no tenía 18 años, pero 17 años más o menos. Durante mucho tiempo me aparté de la Iglesia como institución. Sí. Nunca dejé de creer. Creo en Jesucristo, creo en ese hombre, Dios, el Evangelio, ese mensaje que no nos habla de otra cosa más que de amor, misericordia y perdón. Eso nunca dejé de creerlo, pero sí hice mías las palabras que escucho ahora, que creo en Dios, creo en Jesucristo, pero de la Iglesia de los curas a veces tengo cierto recelo, ¿no? Entonces yo me aparté un tanto de la Iglesia y en un momento dado, ya con casi 40 años, decido volver a intentarlo de nuevo. Sí. ¿no? La Iglesia había cambiado también algo, yo soy de la época posconciliar,
a mí me pilló pleno Concilio Vaticano II. Intento acercarme de nuevo y veo que en la Iglesia Católica tampoco hay muchas más, sigue habiendo muchas barreras, sigue siendo una iglesia excesivamente clerical o clericalizada, y bueno, busco una alternativa y lo más próximo que encontré es la Iglesia Anglicana. Podría haber sido la luterana perfectamente, o los viejos católicos, que ni siquiera yo sabía que existían en aquella época, porque esta cosa no se estudia en los libros, ¿no? Entonces hago mía la tarea de iniciar en Oviedo una forma diferente, ni mejor ni peor, pero por lo menos diferente, de poder vivir el Evangelio, de poder vivir la fe cristiana. Y así como empieza. La primera puerta que toqué fue la parroquia de San Juan, con tan buena suerte que me encontré a don Fernando y me dio todo tipo de facilidades. Y no me costó ningún trabajo. Y allí estuvimos compartiendo, templo, incluso compartíamos hasta las formas y las vestiduras. Qué curioso, ¿no? Todo, sí, totalmente compartido. ¿Compartían las formas y las vestiduras? Sí, todo, sí. Yo no tuve necesidad de comprar ninguna, ni albas, ni casullas, ni cáliz, ni patena, ni formas. Yo, el tiempo que estuvimos allí, realmente, mirándolo de forma retrospectiva, fue un milagro, porque realmente llegas a un sitio que no te conoce nadie, no te conoce nadie, con una, digamos, para algunos, religión nueva, que no lo es. Sí. Y encontrar tantas facilidades realmente no es fácil de entender. No hay muchos precedentes, Además, durante tanto tiempo. Tuvimos como 12 años, bueno, hasta que él murió. Sí. Cuando él murió ya teníamos otro templo y entonces utilizábamos los dos. Al morir don Fernando las cosas cambian. No voy a entrar en detalles porque no viene a cuento, pero la cosa cambió totalmente. Pero sí, compartimos durante 12 años templo, mantel, charlas, enfermedades, salud. Buen hombre, don Fernando, ¿no? Pues hombre, yo diría que era un gran hombre y un buen sacerdote, un buen pastor, razón por la cual no llegó a obispo. Don Fernando fue párroco de San Juan durante 50 años, yo no sé cuánto. No tenía tampoco aspiración a más, pero si hubiera sido de otra tendencia más conservadora, pues probablemente no, con toda certeza hubiera llegado alto, porque capacidades y cualidades las tenía. Claro. Es curioso, la iglesia de San Juan, entonces, una iglesia católica romana, acoge el culto anglicano, y hay que señalar que las dos capillas cinerarias laterales, el techo abovedado, fue construido por operarios musulmanes, porque son los únicos que a día de hoy pueden fabricar esas bóvedas. Sí, es curioso. No lo sabía. Es curioso, sí. Siempre con lo cual algo. se dieron cita 3 confesiones prácticamente al tiempo. 2 religiones y 2 confesiones. Efectivamente. Bueno, lo comentábamos. Esos principios de la Iglesia anglicana, igual que la católica, bueno, pues se rige por 10 mandamientos que se resumen en 2, la anglicana en este caso. Exactamente igual. Exactamente. La Biblia es la misma. Puede haber luego lo que es la interpretación, la exégesis bíblica, eso va en función al propio individuo, porque hay que tener en cuenta que la teología no es una ciencia exacta. Por lo tanto, ahí puede haber disparidad incluso de opiniones, ¿no? Pero tenemos los mismos libros sagrados, la liturgia sí puede ser diferente, puesto que la Iglesia de Roma tiene, entre otros, el más conocido, que es el rito latino, que se conoce, el que se utiliza aquí en España, pero luego tiene otros ritos, que esto tampoco se habla mucho de ello, como pueden ser los ritos orientales, que son muchos y variados, tampoco me los conozco todos, que son iglesias, digo, que siendo católicas, tienen una liturgia diferente, incluso se visten de diferente manera. Estamos hablando, pues, de iglesias en las que incluso los sacerdotes pueden casarse, claro, y también son romanas, ¿no? Por lo tanto, las diferencias pueden ser más aparentes que de otra cosa, ¿no? Claro. ¿Y por dónde se extiende a día de hoy la Iglesia anglicana en el mundo? Pues esencialmente por todos aquellos países que hayan tenido una influencia más o menos directa del Imperio Británico. Es importante en Estados Unidos, en Sudáfrica, Australia, África Central y del Sur, por supuesto en Inglaterra, que es donde nace, Escocia, Gales, que no es la misma iglesia. Es decir, esto no lo habíamos comentado. Es decir, una cosa es la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, y otra cosa es la comunión anglicana. Es decir, la comunión anglicana, yo no recuerdo ahora mismo el número exacto de iglesias que hay,
Son iglesias nacionales que se rigen cada una por sus propias normas. Hay que diferenciar dos cosas. La parte digamos, terrenal, mundana, administrativa, sí, sí, la forma de gobernarse que tiene, y luego lo que es la parte meramente, puramente divina, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, las iglesias anglicanas todas, de la comunión anglicana, todas están en comunión con el arzobispo de Canterbury. Esto no significa que, como ocurre con la iglesia de Roma, el arzobispo de Canterbury tenga autoridad sobre todas las demás iglesias, en absoluto. Cada iglesia tiene su primado, es elegido cada 5 años, cada 4, cada 6, depende también qué iglesia, porque tiene sus propias normas, sus propios códigos, y ese primado representa a la Iglesia Nacional. En España, por ejemplo, no hay más que una sola diócesis, con lo cual claro, es sencillo, ¿no? Pero hay países donde hay 14, 25 diócesis, y de ahí se elige un primado que representa durante el tiempo que dure el mandato a toda la Iglesia Nacional. Pero no hay, es difícil entender y quizás también explicar que no se puede mirar, no se puede entender la Iglesia, a la comunión anglicana, como se entiende a la Iglesia de Roma. Y no hay papas, hay obispos, hay arzobispos. El arzobispo es el que tiene bajo su autoridad o bajo su gobierno más de una diócesis, dos o varias diócesis, ¿no? Pero no hay un jefe supremo en el cual converja todo, que es lo que ocurre en Roma. Y me parece, menos es lo que deduzco de lo que se escribe, se lee y se hace, el Papa es lo que pretende también para la Iglesia de Roma, es decir, que los obispos, que la forma de gobierno sea un gobierno más democrático, si cabe, más democrático, y en el que la participación de los obispos sea real, y también del pueblo. Los obispos pueden elegir a ese primado y el pueblo puede elegir a sus propios pastores y también a sus propios obispos, que no dejen a sus pastores. Para finalizar, ustedes han abierto el sacerdocio y el episcopado a las mujeres. Sí, hace años ya. ¿Cómo es la experiencia? La experiencia es buena. Al principio puede resultar chocante. Yo recuerdo la primera vez que vi un obispo anglicano en Madrid, el reverendísimo Sánchez, que falleció hace un par de años. Lo vi con un nieto en brazos, ¿no? A mí aquello realmente me sorprendió. No es habitual ni ver una imagen tan tierna de un obispo, y más que te digan que es su nieto, ¿no? En cuanto a la ordenación de mujeres, pues sí, al principio resulta chocante. Yo ahora lo veo como algo tan natural y tan normal. En nuestro caso tenemos un obispo, un hombre, pero a mí no me importaría tener una obispa, o avispa, como le llaman algunos, con sorna, ¿no? No me importaría tener y he concelebrado muchas veces con compañeras que son mujeres. Lo vemos como algo totalmente normal. Claro. Que si nos hacemos una pregunta muy sencilla, si la mujer está en todos los estamentos de la sociedad, tiene tanta y a veces más capacidad que el varón, ¿por qué esa diferencia? Esto no lo entendía ya cuando yo me fui de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer estaba limitada? De la misma forma que me cuestionaba por qué nosotros no nos podíamos casar. Para servir a Dios, yo creo que no hay más que una forma de servirlo, que es servirle a través de nuestra entrega al prójimo, ¿no? Amar a Dios es como lamentarse, que nos dé pena de esos pobrecitos que se mueren allá en el Quinto Pino. Dice, hombre, si yo los estuviera más cerca los ayudaría. No hace falta ir tan lejos. Ayuda al que tiene al lado, que hay necesidad. Entonces, para amar a Dios tenemos que amar primero al prójimo. Y esto creo que no estaba reñido con el matrimonio, ¿no? Más negar el amor y los hijos, creo que es incluso, en cierto modo, ir en contra del plan divino. El hombre no es bueno que el hombre esté solo. No dijo que solamente debían estar solo los curas y los obispos, tampoco los demás. Claro. Pues José Quesada, párroco de la Iglesia Anglicana en Oviedo. ¿Dónde está su templo? En la calle Santa Eulalia, no, esa es el nombre de la parroquia, en la calle de las Ciudades Unidas, en la Corredoria. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, por acercarnos lo que es pues una doctrina minoritaria en España. En España sí es minoritaria, sí. Claro, minoritaria en España, pero bueno, muy extendida a lo largo y ancho del mundo. Más que doctrina, perdón que te interrumpa, más que doctrina, yo diría una forma de vivir el Evangelio, de vivir el cristianismo diferente al habitual, pero que en realidad no difiere. Si fuera más conocida,
yo creo que habría más participación. Lo que ocurre es que todavía todo aquello que no sea católico, cuando digo católico, digo el católico romano. Sí. No, el Sí, el católico católico romano. también soy yo. Sí. Yo no renuncié al catolicismo nunca, somos Sí. católicos, ¿no? Pero cuando digo católico romano. Todo aquello que no sea católico romano ya suena secta. A nosotros llaman de todo, de cualquier cosa que te puedas imaginar, sectas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la verdadera razón. Pero por lo demás, no somos una iglesia diferente, tenemos unos mismos principios, servimos, creo, o al menos eso es lo que pretendemos, al mismo Señor y nada más. Pues muchísimas gracias por estar con a nosotros ti. esta noche. Nos quedamos con esas reflexiones. A ti. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y volvemos dentro de un momento en esta programación especial que tiene que ver con la Semana Santa. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche del martes 22 y lo hacemos con ese repaso que estamos haciendo a otras religiones o creencias asentadas en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar a continuación con Vafa Masarrat. Él es miembro de la comunidad Bahá'í en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues usted es de nacimiento iraní, Sí, vive afincado en Asturias. ¿Desde hace cuánto aproximadamente? 18 años. llevo en 18 Asturias, años, sí. bueno, casi nada. Un asturiano más, entonces, Espero que sí. por supuesto. ¿Qué es la fe Bahá'í? ¿En qué consiste la religión de los Bahá'ís? La religión de los Bahá'ís empezó en 1844 en Irán Ujú. y fue terriblemente perseguida. Lo que propone la persona que lo fundó, que se llama Baha'u'llah, significa la gloria de Dios, él dice que existe un Dios todopoderoso, uno único, que es el que, en el que creen todas las religiones, Sí. que es el que ha creado todo lo que nosotros conocemos, las estrellas, la tierra, las montañas, todo lo que conocemos ha creado ese Dios, y por amor ha creado a los seres humanos en que nuestro alma se parece más a Él, en el sentido de que tenemos las virtudes que Él tiene. Dentro del corazón de cada ser humano está puesto una bondad, digamos caridad, está puesto todas las cosas buenas que puede tener un ser humano por Dios, para que nosotros poco a poco nos vayamos pareciendo a ese Creador. Y Él ha hecho que en la historia de la humanidad aparezcan las religiones como diferentes trozos de una misma religión, como si fueran los diferentes profesores de un mismo colegio, en la que vienen a dar la misma materia, pero cada día un poco más complicada. Sí. Un poco más, según la mente del ser humano que va creciendo, la religión va creciendo. Las diferencias de las diferentes religiones es porque los grandes sacerdotes de cada una de las religiones dicen que la única verdad religiosa es la suya y nada más que la suya, y entonces toda la gente de las diferentes religiones están apegados a eso, a creer que solamente la religión suya es la única verdadera y que todo el mundo, los demás, se condenan eternamente. Es decir, entonces, si lo he entendido de modo correcto, si no usted me corrige, las religiones son complementarias las unas a las otras. Totalmente complementarias. Son como una escalera que poco a poco lo que van a conducir es que nosotros nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial, al único creador del universo, que es el Dios de todas las religiones. Por lo tanto, las religiones son todas hermanas, son completamente hermanas. En muchos sentidos podría probar cómo son hermanas. En las creencias sobre el bien y el mal, todas dicen que hay que hacer el bien, ninguna te dice que hay que hacer el mal. Sobre la vida después de la muerte, todas te hablan de ello. Bueno, perdón, en algunas suras del Corán literalmente se dice: debes de matar a los infieles que no crean en la palabra del profeta. En el Corán no dice eso. En el Corán, Bueno. yo también lo he leído. Yo también lo he leído. Dice que la gente que están atacando a los musulmanes en ese momento habría que destruirlos. Destruir no quiere decir matarlos, sino destruir esa creencia. Y esa creencia se puede destruir con ejemplos, con vida, con mil maneras. No hay que ir a matar a las personas.
Yo no soy musulmán, pero yo defiendo el Corán como libro sagrado, al igual que defiendo la Biblia, los evangelios, todo para mí es palabra sagrada, es del mismo Dios. Entiendo. ¿Dónde están ubicados mayoritariamente los Bahá'í? Los Bahá'ís, durante muchos años, la fe Bahá'í tiene 173 años. Sí. Y durante estos 173 años nos hemos intentado siempre ir a todos los sitios del mundo. Por lo tanto, la segunda religión en extensión después del cristianismo es la fe Bahá'í. ¿Sí? Sí. En cualquier isla del Pacífico, en cualquier sitio del mundo que veas, hay Bahá'ís. Pocos, pero hay Bahá'ís. En total somos unos 7 millones. Somos el 1 por 1000 de la humanidad, somos poquitos. Pero ya somos 7 millones en solamente 173 años. ¿En España, en Asturias? En España somos unos 3000 y pico, en Asturias son unos 60. En Oviedo unos 30 Bahá'ís, somos muy poquitos. Esto ha comenzado aquí hace muy poco. Pero bueno, poco a poco damos a conocer nuestras creencias. Y lo que no hacemos nunca es el proselitismo, intentar meter por los ojos de los demás nuestra religión, porque creemos que eso es un acto de egoísmo, no es un acto de amor. Claro. Y el acto del amor es, si alguien quiere conocérmelo, porque me lo pregunte, yo se lo cuento, Claro. si no, no. Claro. ¿Y cuál es la situación en países como el suyo, en países como Irán? ¿Cuál es la situación de los Bahá'í? Bueno, pues la verdad es que desde que comenzó la fe Bahá'í ha sido una persecución terrible, y que hoy en día sigue con esa persecución real. Yo de niño también vi esa persecución, yo lo sufrí también, y es algo sistemático, y que todos los días los sacerdotes los musulmanes en los púlpitos están diciendo que hay que atacar a los Bahá'ís, hay que destruirlos. Eso es el malentendido de lo que es el Islam para ellos. En mi opinión es un malentendido. La violencia es un malentendido, porque ninguna religión te dice que hay que matar ni que hay que aborrecer a los demás, sino Mahoma mismo decía que la religión no puede ser por imposición. La religión es de amor, la religión es de contacto, de comprensión, de acercarte. Incluso él decía que hay que amar a los cristianos y hay que respetarles en donde estén. Entonces, todo eso que han añadido a la religión es lo que han hecho los jefes religiosos para decir que ellos son los mejores, los buenos, los únicos, y que los demás deben de desaparecer. Entonces todo eso es... Con lo cual la situación de sus... correligionarios en este caso es terrible, ¿no? Como caso práctico nos comentaba antes, fuera de micro, si en Irán una persona mata a un Bahá'í, lo mismo da ir a la policía que no, ¿no? Sí, no tiene ninguna validez. Ahora mismo estos últimos años han matado a varios Bahá'ís, y ni siquiera hay un comienzo de búsqueda de alguien que lo haya hecho. No hay. Es gratuito completamente para ellos, y es más, los sacerdotes desde el púlpito lo favorece. Dicen, no compréis nada a los Bahá'ís, no les vendáis nada, no les hagáis, no habléis con ellos, son peligrosos. Claro, sufren entonces una indefensión total, un aislamiento. Sí. Pero nosotros no lo vemos como algo tan negativo. Verás por qué lo digo. Porque poco a poco se está abriendo los ojos de la gente. La gran mayoría del pueblo de Irán ya se ha ido dando cuenta de que los Bahá'ís no son peligrosos, no nos metemos en política nunca, no podemos, amamos el Islam igual que lo aman ellos, no tenemos nada en contra de ellos ni tenemos nada en contra del país. Y por lo tanto los Bahá'ís son personas que sirven a su país y a la humanidad como puedan, pero no son peligrosas, y eso la mayoría de la gente ya lo ha visto, y eso nos alegra, nos vislumbra de que tarde o temprano esta situación cambiará. Y nosotros tenemos absoluta fe en ello, de que esto cambiará. ¿En países del entorno de Irán, como puede ser Irak, la situación es también similar? No, en Irak ahora mismo hay libertad para los Bahá'ís. En los Emiratos Árabes hay libertad, en algunos países árabes hay restricciones, tanto como en Irán, pero donde más realmente estamos sufriendo es Irán, porque hay unos 300.000 Bahá'ís atrapados dentro del país y con una injusticia enorme. Claro. Tanto el Parlamento asturiano como el Parlamento nacional han hecho varios llamamientos al gobierno de Irán en contra de este acto, y todos los gobiernos, occidentales han hecho varios llamamientos y han hecho varios
cosas han hecho a favor de los bahá'ís de Irán para que no les hagan tanto daño, y la verdad es que ha servido. Ha aminorado lo que ellos querían hacer. Ellos querían exterminarlos todos en pocos meses, pero se encontraron con que la ONU y los gobiernos occidentales se lo impidieron. Claro, claro. Así de sencillo. Entonces lo que hay ahora, pues hay gente encarcelada, a muchos bahá'ís les cierran el trabajo, les quitan sus casas, pero ya no es esa matanza que había al principio. Claro. Está más o menos contenido, y muchos gobiernos occidentales pues están constantemente sobre ello. Hablaba usted antes o hablábamos antes los dos, de esas interpretaciones erróneas que pueden realizar tanto sacerdotes como fieles de las escrituras, ya sean de las escrituras de la Biblia o de las escrituras del Corán. Bueno, quizás por una interpretación errónea del Corán surge el yihadismo en este caso. ¿Occidente es consciente de a qué se enfrenta con los yihadistas? Yo creo que no. Yo creo que no. En mi opinión, tienen un fanatismo tan grande como lo tuvo Hitler con sus ideas y quiso aniquilar medio mundo. Ojalá que me equivoque y que no hagan mucho daño y que acaben cuanto antes con esa barbarie y esas ideas absurdas de querer conquistar el mundo con la espada, cosas que no dice Mahoma. Mahoma dice que tenéis que conseguirlo con los labios. Tiene que ser con la palabra, no con espada. Pero ellos han malentendido su propia religión y pretenden hacer esto. Yo creo que lo que más daño van a hacer es a sí mismos, van a hacer desaparecer esa forma de ver el Islam y, por supuesto, que pueden hacer mucho daño a la humanidad entera. Claro. Ojalá que me equivoque. Por otra parte, ustedes han celebrado recientemente el Año Nuevo. Sí. Bien. Hace 2 días. Hace 2 días. ¿En qué consiste la celebración del Año Nuevo de los bahá'ís? Bueno, el Año Nuevo de los bahá'ís empieza el 20 o 21 de marzo, cuando empieza la primavera. Sí. Es decir, con la primavera, que es cuando realmente empieza el año natural de la naturaleza, es cuando empieza el año bahá'í. Tiene 19 meses de 19 días. 19 meses de 19 días. 19 meses que son 361, más 4 días intercalares. Sí. Se completan los 365 días de año solar. Esos 4 días son unas festividades que tenemos en un determinado momento del año, y lo que hacemos de la fiesta pues es invitar a todos los amigos, conocidos, gente, no tiene por qué ser gente de nuestra religión. Nosotros en prácticamente todas nuestras reuniones está abierta a gentes de otras religiones porque para nosotros son hermanos en fe. Y por lo tanto todo es compartir con todos ellos. Incluso no sé si habéis visto, hay unos templos bahá'ís, hay uno muy famoso en la India, al que van, es uno de los lugares del mundo donde más turistas van, y está abierto para todas las religiones. Hay libros sagrados de todas las religiones y ves ahí musulmanes, hinduistas, cristianos, cada uno haciendo su propia religión, su propia oración desde religión, y no hay ningún problema para nosotros en que cada uno haga sus ritos, sus cosas. Todo está bien. Al caso práctico, ¿ustedes tienen observancia como los musulmanes de no comer carne de cerdo, no probar el alcohol, o es como los católicos donde hay libertad? Hay para todo. Bueno, nosotros la carne de cerdo no nos está prohibido. Es decir, nosotros podemos comer carne de cerdo, pero el alcohol sí está prohibido. El alcohol es algo que considera la fe bahá'í que cuando una persona bebe, su mente, que es lo más poderoso, lo más importante que tiene el ser humano, pues no está al 100% en sus cabales. Y que entonces, por lo tanto, se ha prohibido. Entonces, eso es una creencia que... Lo que pasa en la fe bahá'í, todo es según la comprensión de cada bahá'í. La comprensión de cada bahá'í quiere decir que cada uno hace lo que él piensa que tiene que hacer. Nadie te le va a decir tú por qué has hecho esto o por qué has hecho lo otro. Si uno bebe alcohol o tal, pues nadie le puede decir tú por qué lo has hecho. Ahora, si quiere seguir realmente con la fe bahá'í, tiene que ser consciente de que eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Entonces eso para mí es una gran ventaja el no beber. Claro, claro que sí. Es decir, no hay un guía espiritual en este caso. Cada persona, digamos, administra su creencia. Sí. Tenemos los escritos de Baha'u'lláh, que él estuvo más de 40 años encarcelado
fue 4 veces desterrado de un país a otro, Sí. hasta que acabó en Tierra Santa, muy cerca de Nazaret, en San Juan de Acre. Ahí estuvo sí. encarcelado, y él escribió más de 100 libros por su puño y letra. Y esos libros los conservamos, y esos libros son los que nos guían y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Pero él, antes de morir, dejó a su propio hijo en su testamento escrito que todo lo que diga su hijo mayor, Abdul Baha, tendría la misma validez que todo lo que dijera Bahá'u'lláh mismo. Por lo tanto, fue, digamos, el portavoz de Bahá'u'lláh, el intérprete de Abdul Baha, es este señor que está aquí, Sí. es el intérprete de los escritos bahá'ís, y que él también escribió otros tantos, digamos, si sus escritos los pusiéramos en volúmenes, serían otros 100 volúmenes. Claro. Y después de ellos, pues ya no hay esa guía divina, sino que lo que promocionaron es que en el mundo hubiera unas asambleas locales, nacionales e internacionales, que todos los años haríamos una votación a nivel local, nacional, y cada 5 años a nivel internacional, para los dirigentes anuales. Claro. Y esos son los que van organizando las cosas. Está muy bien organizado, y bueno, pues somos gente, yo creo que democrático, más que democrático, porque nuestras elecciones son totalmente libres, sin candidaturas, sin al voto secreto, y bueno, pues es una manera mucho más democrática que la democracia que hoy vemos. Claro. Estamos en Semana Santa. ¿Ustedes celebran la Semana Santa? ¿Celebran la Pascua? No, nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos, pues, el nacimiento de Bahá'u'lláh, o las diferentes cosas de la fe bahá'í. Igual que los cristianos no celebran muchas cosas del judaísmo, Claro. o el Islam no hace lo mismo con el cristianismo, pues la fe bahá'í también sigue sus propias creencias y fiestas. No seguimos en la Pascua. Bueno, ¿y cómo se encuentran Asturias? Yo de maravilla, me ¿Usted gusta es médico? mucho. Sí, sí, yo he vivido unos 20 y tantos años en Bilbao, y vine aquí a hacer el MIR, y me quedé enamorado de Asturias, y me quedé aquí. Claro. Ya no volví Claro. a Bilbao. ¿Su familia también se encuentra en Asturias, me Sí, imagino? mi mujer, mis hijas vivimos aquí, y nada, mi hermano vive en Bilbao, también es médico, y nada, yo estoy muy contento aquí en Asturias, y muy a gusto. Pues que sea por muchos años, entonces. Muchas gracias, eso espero. Claro que sí. Pues Bafa Masarrat, miembro de la comunidad Bahá'í en Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos esta creencia, esta religión nueva relativamente, si la comparamos con, sí. bueno, pues con vertientes con religiones como puede ser el cristianismo o el islam o el judaísmo. Pero bueno, sin duda muy curiosa, y me quedo con esa reflexión de que todas las religiones son complementarias la una de la otra. Muchísimas gracias por Muchas estar esta gracias. noche con nosotros. Muy amable. Quiero invitarle a que participe en este juego, como hago con el resto de invitados y colaboradores, ya que tiene un fin solidario que le explico. Sí. Se trata de que coloque una moneda encima del limón. Si la moneda permanece, se va a una estancia al balneario de a las Caldas Villa Termal. Si la moneda se va al fondo, es un dinero solidario para un asilo de ancianos en India. Vamos a probar. Vamos a ver. Al fondo que se fue. Bueno, el dinero que se pierde no se pierde del todo, es una ya que inversión. va a un fin solidario, sin duda. Muchísimas gracias, señor Masarrat, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad, y dentro de un momento volvemos con más temas de este martes 22, ya inmersos en la Semana Santa. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos afrontando ya lo que es la recta final del espacio de esta noche de martes 22 de marzo, ya inmersos prácticamente en la Semana Santa, aunque todavía no han llegado los días fuertemente festivos como son Jueves Santo y Viernes Santo. Bueno, pues hablábamos de la Semana Santa, bueno, pues distintas cosas que hacer, unos descansar, otros irse a la procesión y otros, quizás los más afortunados, viajar. Porque viajar, sin duda, es un placer y además, bueno, pues es una experiencia que nos puede resultar inolvidable. Para hablar de viajes se encuentra hoy con nosotros Natalia Muñiz, jefe de delegación de Viajes El Corte Inglés. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué destinos son los que están eligiendo los asturianos esta Semana Santa? Para disfrutar de esta Semana Santa, el que puede escaparse unos días, tanto en el aspecto nacional como extranjero. Pues miren, en el destino nacional, uno de los más clásicos quizás en Asturias, es la Costa Blanca, concretamente Benidorm, que acoge a muchísimos asturianos durante pues varias décadas. Es un éxito, es un producto turístico en sí mismo y sigue gustando, pues un poquito por ese clima tan bueno que tiene ocio tanto diurno como nocturno. Y bueno, pues muchísimos hoteles con una calidad bastante óptima y bueno. Benidorm no pasa de moda nunca, No pasa de moda, es un producto, fantástico y es un fenómeno en sí mismo. ¿Y en extranjero? En nacional también. Sí. Islas, por supuesto, claro. las Canarias, que este año hemos tenido o estamos teniendo un vuelo directo los sábados a Lanzarote y se ha venido muy bien, está saliendo casi completo el avión. Y Tenerife, que han reforzado los vuelos, tenemos varios vuelos semanales, concretamente tanto para la Semana de Pascua como la Semana Santa, y también van casi llenos, muy bien. Claro. Entonces, esos quizás son los más destinos demandados a nivel nacional. Claro. Y también no podemos olvidarnos de los parques temáticos. Ah, sí. Para una escapada así con la familia, con los niños, pues... Cuénteme, que eso me interesa a mí mucho, a ver. Bien, pues entonces tiene la Warner en Madrid, Sí. También tiene Por Aventura, y Por Aventura concretamente tenemos una promoción fantástica que tenemos el tren incluido desde Madrid, Madrid-Barcelona, un transfer que les puede llevar hasta el mismo parque y en régimen de media pensión en el Hotel Caribe por un precio, muy bueno. Y todavía está a tiempo, si quiere. Todavía hay plazas en este caso. Vale, eso en lo que se refiere a nacional, en este caso, en extranjero, en los que quizás digan, oye, pues mira, me voy a arrancar a cruzar Pirineos. Bien, pues en Asturias ahí sí que estamos muy condicionados por lo que es los vuelos directos. Sí que es verdad que esta Semana Santa, dado que está un poco repuntando la economía, tenemos un vuelo directo a Praga, que también está saliendo prácticamente lleno. Hemos tenido también un cupo amplio en el vuelo que hay a Lisboa, con la compañía TAP. También el París, con la compañía Vueling, y bueno, prácticamente se ha vendido todo. Claro. Un éxito, sí. ¿Los asturianos entonces estamos volviendo a viajar? ¿Repunta el sector? Estamos volviendo a viajar. Esta Semana Santa se ha notado ese repunte. La verdad es que ha dado gusto. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, esto en lo que se refiere a Semana Santa. ¿Cuál es la estancia media que utilizamos los asturianos para disfrutar de la Semana Santa? Yo creo que varía entre las 3 noches, que son el estándar desde lo que es el Jueves Santo hasta el domingo, y si no ya la semana entera, que serían las 7 noches, pues un sábado a sábado, domingo a domingo. Está marcado muchísimo por los vuelos esto, y bueno, también por los días que tenga uno de vacaciones, claro. Pero sí, es la estancia media, entre 3 y 7 noches. Entre 3 y 7 aproximadamente. Noches. Bueno, yo las 3 ya las firmaba prácticamente, luego de ahí a mayores, ya pasaríamos a mayores, pero las 3 ya las firmaba. Al margen de lo que es Semana Santa, vamos a hablar de lo que son ya orientado a verano, ¿vale? ¿Es cierto que si reservamos ya las vacaciones de verano nos puede ser más barato o esto es más leyenda? No, yo vamos... Desde las agencias de viajes siempre recomendamos la venta anticipada. Primero porque se consiguen unas tarifas muchísimo más reducidas. Muchas mayoristas tienen cupo de niños gratis. Ese cupo, lógicamente, desaparece en un mes y medio. Y desde luego lo que son los hoteles también se pueden llenar en un momento dado. Y además tenemos que decir que ahora, como está tan revuelto quizás toda la zona de África, Oriente Próximo,
porque toda la costa de Turquía, todo lo que era la costa del Mar Rojo de Egipto, lo que es la zona de Sharm el Sheikh, todos esos proveedores extranjeros ahora están, contratando camas en la zona de islas. En España, tanto en Canarias como en Baleares, y nos vamos a ver que si no hacemos un poco la compra anticipada, pues a lo mejor o vamos a tener que pagar el doble que otros años o no vamos a tener disponibilidad. Claro. Con lo cual quizás este año sí que es verdad que hay que apresurarse un poquito. Sobremanera, si uno ya tiene marcadas las vacaciones, siempre recomendamos no dejarlo. No dejarlo. Última hora puede funcionar quizás para una persona que hoy por hoy no sepa muy bien las fechas de vacaciones y bueno, que se acoja un poquito a lo que quede y que no tenga un destino preferente. Claro. Pero desde luego las personas que tengan ya el destino un poco prefijado, marcado, bueno, que más o menos lo tengan claro, desde luego sí que lo recomendamos, que lo cierren ya. Por supuesto. Para viaje de novios, ¿qué destinos hay de ese viaje que haces que dices, uy, aquí voy una vez en la vida y además vengo de esta manera tan romántica? Pues este año, sobremanera, estamos notando que también va marcado un poquito por lo que hablábamos antes. Estamos notando un repunte en lo que es en las solicitudes en Estados Unidos, sobre todo en la zona de costa oeste. Y de ahí, pues quizás un poco ese viaje un poco a medida, cogiendo el coche, el Mustang descapotable desde Los Ángeles, haciendo un poco la ruta por lo que es pues Santa Mónica, luego terminando en San Francisco, Las Vegas, y ahí quizás ya saltando a ese destino un poco de playa, como puede ser Hawái. Hay gente que le apetece el sueño de conocer Polinesia y se pega el gusto de hacer un combinado con Polinesia, fantástico. Claro. Y luego también sí que es verdad que toda la zona del sudeste asiático pues también está teniendo muchísimo éxito, demanda, y es que es un destino que bueno, con muchísima riqueza cultural y no excesivamente caro, como puede ser un Tailandia, como una playa pues como Phuket, o puede ser Krabi, que es maravilloso y no es nada caro. ¿Cruceros? Cruceros también, se puede hacer también, hay un crucero, por ejemplo, sobre todo estos novios que les gusta a lo mejor la estancia en Estados Unidos o Nueva York, hay uno que está saliendo desde Nueva York, otra gente que se hace el salto a Miami y ya se coge un crucero por el Caribe. Los cruceros, la verdad es que el éxito es, bueno, tremendo, sí, porque la calidad es fantástico. Sí. Y no solo demandado por novios, también para familias o para parejas. Claro. Los hay pues ahora mismo con novedosos, preciosos, con una capacidad increíble, con cantidad de animación, salones, bueno... Prácticamente de todo en el barco, claro. Conociendo muchos destinos. La verdad es que el crucero es en sí también otro producto con un éxito absoluto. Ajá. Y ya al margen de lo que es viajes de novios, vamos a hablar de viajes para el verano, ¿no? Para julio, agosto, septiembre, en este caso. Bueno, ¿qué clásico hay que no falla? Es decir, que repite la gente un año tras otro y que son un éxito asegurado. Pues yo creo que las Islas Baleares en verano son las más demandadas. Tanto el Menorca como el Mallorca, que siempre tenemos salidas en vuelo directo. Y bueno, ahora sí que es verdad que hay mucha demanda, quizás es un producto un pelín más caro, Formentera. Tenemos vuelo directo a Ibiza, desde Asturias, y se coge un ferry y está en una isla maravillosa, no hace falta ir al Caribe. Claro que sí. Tenemos el Caribe muy cerca, ¿no? Muy en cerca. Este caso. Es increíble. Nada que envidiar. Sí. Y en tema de ya viajar, ya decir, bueno, pues al extranjero, venga, España ya lo conozco, ahora al extranjero. Bueno, pues entonces, así, destino internacional, que también esté ahora mismo bastante demandado. Este verano, debido a la demanda, se ha puesto un charter que va a comenzar a primeros de junio, los martes, a la isla de Mauricio. Que esto es un lujo, la verdad es que hacía mucho que no teníamos un destino tan novedoso en vuelo directo. ¿En vuelo directo? Vuelo directo desde Madrid. Claro. Y ahí sí que es verdad que va a haber venta anticipada, que la vamos a tener ya, donde se puede conseguir un precio bastante ventajoso. Y merece la pena conocerlo, Isla Mauricio. Y al margen de esto de Isla Mauricio, ¿qué destinos hay que se diga, oye, pues mira, antes esto no, hace unos años, por ejemplo, nada, no se vendía nada y sin embargo, pues oye, por la razón que fuera, ahora, bueno, pues se ha comenzado a sonar y la gente va y viene contenta? Pues no sé, quizás a lo mejor un destino como puede ser Croacia.
Y de hecho, este año vamos a tener, debido también un poquito que se pide, que se solicita, un vuelo directo desde Asturias para septiembre. Me parece que va a ser el día 12 de septiembre. Y es un lujo, desde luego, tener un vuelo directo. Yo creo que va a entrar por Dubrovnik, y va a salir por Pula, y va a ser, vamos, es un circuito muy bonito, precioso. Claro. Y yo creo que es un lujo tener esto desde Asturias. Y que no se me olvide, va a haber otro que va a ser a Polonia también, que es un destino también que no se solicitaba hace años y se está demandando. Este año pasado tuvimos otro vuelo especial, tuvo un éxito tremendo. Y de hecho se va a reforzar este año con otra salida, también desde Asturias, todo lo que hablo es desde Asturias. Sí, todo saliendo desde aquí. Y para el mes de septiembre, que es un mes también muy bueno para hacer este tipo de circuitos por Europa. Sí. Además, el tiempo meteorológico en esas épocas todavía acompaña, quiero decir, porque tanto los en días Polonia todavía como en Croacia. no son cortos, todavía son bastante largos. Y no hace excesivamente calor. No, frío, no. Además, tampoco ha caído todavía el otoño en esa zona, no hay frío de ninguna clase ni especie. Y yo creo que son destinos a tener en cuenta, sobremanera, gente que le gusta hacer circuitos, que quiere tener pues una ruta cultural y que no sea pues, difícil quizás de alcanzar, porque el vuelo a lo mejor te obliga a dormir la noche antes en Madrid, que hay veces que se te complica tanto el viaje antes de salir, que hay gente que desiste. En este caso, bueno, pues es, ya digo, un lujo. ¿La gente busca más sol y playa o busca más un lugar donde pueda ver algo de cultura, monumentos? Es que quizás también depende de la circunstancia personal, ¿no? Pues hay gente que va con familia, o sea, va con peques, con niños y prefiere, pues, bueno, pues algo más sencillo, que quizás meterse en una ciudad y bueno, que requiere realmente conocerla a fondo, y sabe que a lo mejor con niños no van a aguantar. Entonces, depende de la circunstancia personal. Se puede dar todas las circunstancias, que esa persona decida a lo mejor en septiembre hacer este vuelo, este circuito, y en junio pues irse con los peques a la playa. Claro. Eso sería lo ideal. Claro, eso sería sin duda lo ideal. Bueno, viajar con agencia, más ventajas que con internet, y no porque usted trabaje en una agencia, ni Yo sea adoro responsable. internet. Yo creo que el momento que llegó internet nos ha facilitado a todos muchísimo la vida y sobremanera a los agentes de viaje, ¿no? Sí que es verdad que hoy por hoy que un asesor de viajes esté detrás de tu reserva desde el minuto 1 hasta que vuelves, desde mi punto de vista, no tiene precio. Y sobre todo, gente que ha tenido problemas y que hemos estado, quizás, y no que le hayamos personalmente llevado la reserva, sino que se lo hemos solucionado, aun habiéndolo cogido por internet. Hoy por hoy, vamos, ya no son clientes, son fans. Claro. Porque se han visto tan mal, se han visto a lo mejor en un aeropuerto sin saber qué hacer. Gente a lo mejor, pero gente resolutiva de decir, ¿y ahora qué hago? Si es que no me responde nadie. Y estar nosotros al teléfono. Claro. Porque, bueno, tenemos delegaciones, Viajes del Corte Inglés, que está hasta las 10 de la noche. Claro. Trabajando los sábados, y eso no, y bueno, y ahí estamos siempre. Y ya no es el viaje durante, es después y quizás antes, porque nosotros advertimos antes de la salida, pues recuerde que si va a Estados Unidos necesita un visado. Sí. Es que para quizás organizar un viaje hay que tener mucho tiempo y estar muy concentrado y saber que necesitas todo tipo de armas quizás para poder desarrollar ese viaje bien desde el minuto 1 hasta el final. Y no hay veces que no puedes o no sabes, o crees que lo tienes y no lo alcanzas, porque hay cosas que se te escapan. No es fácil, depende, a lo mejor una estancia en playa sencilla, en el hotel que uno va toda la vida, pues no, pero a lo mejor algo un poco más complejo, no, vamos, sin duda, un agente de viajes es lo mejor. Te hace ganar en tranquilidad, sin duda. Bueno, pues nada, nos quedamos con esos destinos, entre los cuales, bueno, hay que destacar el de Isla Mauricio como novedoso, también el de Croacia y también el de Polonia. Pues sí. Hay prácticamente para todos los gustos, y luego, bueno, el de los parques de atracciones y el de los cruceros. Ahora solamente hace falta disponer de esos días para poder Seguro disfrutarlos. Que sí, Bueno, esperemos que así sea. Seguro que esperemos sí. que así sea.
También me comentan mis compañeros, claro, y del dinero para poder... Y del dinero. Claro que sí. Pero claro bueno, que sí. eso se puede solucionar, ¿eh? Por supuesto, Se ayuda. por supuesto. Pues Natalia Muñiz, jefe de delegación de viajes El Corte Inglés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por aclararnos, bueno, cuáles son las tendencias que hay de cara al verano, por aclararnos también que la reserva anticipada puede servirnos para ahorrarse unos cuantos dineros de estos que hablaban mis compañeros. Y disponibilidad y disponibilidad, año, ¿eh? y disponibilidad. De verdad que en este año caso, sobremanera. por el tema que nos comentaba Sí, sí. de bueno, estas zonas ahora calientes por los conflictos y entonces, claro, Sí, las mareas, digamos, de gentes se trasladan a otros lugares. Muchísimas gracias y no tantas gracias por ponernos los dientes tan largos con estos destinos. Y bueno, vamos a ver cómo se portan bueno, las altas instancias y qué días nos facilitan para poder disfrutar. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Como gracias a ustedes también por estar esta noche con nosotros. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana, festividad de Miércoles Santo, jornada de Miércoles Santo, cuando volveremos a tener un programa con especial contenido de acuerdo a la Semana Santa. Será hasta entonces. Gracias por su atención y buenas noches.